Charlas Literarias es un espacio para hablar de libros y literatura. Bienvenidos al episodio número 13 de la tercera temporada. Como siempre, nos transmite en línea cada jueves a las 8 de la noche 1900 Radio. Y los viernes además serán siempre viernes de charlas porque es el día que se publica en todas las redes de podcast el nuevo episodio. Yo soy Javier Martínez, licenciado en Letras, antropólogo con posgrado en Lingüística, magíster en Comunicación, autor, editor y traductor. Hoy estamos celebrando de manera anticipada el 10 de mayo, Día de la Madre, al menos aquí en Guatemala, y es por eso que hemos elegido el tema la publicación de autobiografías e historias de vida. ¿Qué tiene que ver este tema con el Día de las Madres? Bueno, pues lo trajimos a colación precisamente porque acabamos de participar como editorial Kazam A en la publicación de un nuevo libro llamado Caminos de Aventura de Nelly de la Torre, que de hecho nos hizo reflexionar. ¿Qué es lo que hace Nelly, una persona muy querida por nosotros, por cierto? Ella desarrolló su propia biografía. Por cierto, comenzó en uno de los talleres de escritura creativa de la editorial y posteriormente terminó su proceso y contrató a la editorial precisamente para todos los servicios hasta tener su libro terminado, que actualmente pues ya se encuentra en distribución e incluso lo pueden conseguir aquí con nosotros en nuestro sitio web www.kazama.com. Entonces, esto nos ha inspirado a diferentes cuestiones. Para empezar, cómo podemos precisamente hacer una serie de entrevistas con nuestras madres o figuras maternas, puede ser nuestra tía, nuestras abuelas, y de alguna manera dejar su historia registrada en un libro. Tenemos otro caso por ahí, que lamentablemente no recuerdo ahora el título del nombre y de la autora, pero era otra biografía precisamente publicada. De hecho, hemos ya publicado varias autobiografías que a mi criterio se han puesto de moda. Y es con esto precisamente que entramos ya en el tema. Realmente, desde la década de 1900 e inicios de los años 2000, se puso de moda ya la novela testimonial. Y no es casualidad. Como sabemos, en esa época termina la mayoría de enfrentamientos armados internos en América Latina y muchas personas que salieron al exilio regresaron y contaron sus historias. Es por eso que se pone de moda la novela testimonial, con el fin claramente de recuperar la memoria histórica de nuestros pueblos. Un ejemplo de ello es el famoso libro Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, de la doctora Menchú y Elizabeth Burgos. Hay mucha discusión acerca de si realmente la doctora Menchú participó o no en este proceso, si fue únicamente una autoría de Elizabeth Burgos. Lo cierto es que las dos aparecen como autoras y por ese simple hecho debemos aceptar que la doctora Menchú participó. Ya fuera o no que lo escribió tal cual, pues también se vale precisamente. Tenemos otro caso muy similar en el otro espectro político, ¿verdad? El libro de Arzú, que también fue una biografía escrito por Méndez Vides, si no recuerdo mal, donde tengo entendido que el escritor Méndez Vides le hizo una serie de entrevistas a este político de la vieja guardia derecha de Guatemala y se publicó y pues nadie está criticando si él es autor o no de ese libro. Simplemente se lanzó a la venta y punto. Entonces, lo mismo acá. No vamos a entrar en esos detalles. Lo que sí es cierto es que este es uno de los libros de este tipo, autobiográfico o biográfico, que fueron escritos para recuperar la memoria histórica de nuestro país. Y en este sentido empieza también a ponerse de moda este tipo de obras. Actualmente muchas personas tienen como objetivo, como les decía, registrar la vida de sus seres queridos, puede ser de edad avanzada o sus propias experiencias, usualmente relacionadas también, aquí vale la pena mencionarlo, muchas veces con la migración, la superación personal, como puede ser haber alcanzado cierto tipo de éxitos, como puede ser o logros como la graduación de la universidad,
cierto hito en su vida, como abrir un negocio o abrir sucursales o definir ya que el negocio ha sido exitoso. Y entonces son estos momentos en los cuales se reflexiona sobre cómo se puede transmitir esos conocimientos generados por la experiencia a otras generaciones. En este caso, lo que se sugiere hacer, digámoslo así, es ya sea o escribir la autobiografía o escribir una historia de vida. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, obviamente la autobiografía la escribe la misma persona que tuvo las experiencias. Por lo tanto, muchas veces se redacta en primera persona y usualmente, pues también la voz del narrador es protagonista por obvias razones, ya que está contando lo que le pasó a él, lo que le pasó a sí mismo. El otro tipo de documento es la historia de vida, la cual la realiza una persona ajena, que usualmente es otra persona, digámoslo así, o ajena a los hechos. Podría ser un familiar o bien podría ser una persona contratada para tales servicios. Usualmente o es una persona de letras o es un científico social que utiliza diferentes métodos cualitativos como la entrevista a profundidad para llegar al fondo y a los detalles de la experiencia que se va a relatar. Aquí vale la pena aclarar que ni la historia de vida, ni la autobiografía o las biografías en general son literatura. No por hacerlas de menos, sino simplemente porque la literatura tiene el requisito indispensable de estar basada en ficción. Pero si hablamos de una historia de vida donde se entrevistó a una o a varias personas, o una biografía donde redacto las historias que verídicamente me sucedieron, entonces estamos hablando más bien de testimonios históricos que tienen el objetivo de ser verídicos y también de ser objetivos, al menos desde la perspectiva de la narrativa. Por lo tanto, más bien son documentos históricos o testimonios históricos más que literarios. Esto incluso para los casos de la la autobiografía novelada. De esto ya he hablado anteriormente. Sin embargo, vale la pena recordarlo. Una autobiografía novelada o biografía novelada es cuando utilizo herramientas literarias como figuras o tropos, como estructuras un poco más complejas, más allá del orden cronológico, de lo cual hablaré en un momento, para mantener la atención de mi lector, para mantenerlo entretenido. Puedo eventualmente incluir algún personaje ficticio o crear algún diálogo que no necesariamente existió en la vida real. Sin embargo, son solamente herramientas para lograr narrar de una manera más cómoda, más interesante, más entretenida, hechos que definitivamente son verdaderos, ¿sí? Si hablo de una persona que emigró a Canadá, podría inventarme un diálogo entre su mamá y ella hablando de los preparativos para el viaje, obviamente a Canadá. No voy a inventarme un diálogo entre él y un zorrillo acerca de prepararse para el viaje intergaláctico. Me doy a entender, eso ya sería ficción. Entonces, ella estaría hablando de una obra literaria. Pero en este caso, pues los diálogos se pueden inventar siempre y cuando ayuden a narrar o a ordenar los hechos verídicos que estamos transmitiendo a través de nuestro documento. ¿Cómo puedo yo, si no puedo contratar a un científico social o a un escritor para organizar la historia de vida de una persona que quiero, como una madre, o hacer yo mi propia autobiografía? Bueno, les voy a dar algunas ideas en este momento. Que aclaro, estos son ideas y son algunos pasos que he estado reflexionando. Sin embargo, pues no son absolutamente todos. Puede haber alguna variante y bueno, en general podría ser diferente en la experiencia de cada quien. Para mí, el primer paso es establecer un objetivo general de la obra que quiero hacer. En otras palabras, ¿qué se quiere conseguir con la publicación? Quiero narrar mi vida, quiero centrarme en un evento o en una serie de eventos,
¿Cuál es el sentido de esta obra? Es recuperar la memoria familiar, dejar un documento para las próximas generaciones, hacer famosa a la persona que quiero. En general, ¿quiénes van a intervenir también en este proceso? En la otra obra, cuyo título lamentablemente no recuerdo en este instante, por ejemplo, fue un proyecto familiar. Varios primos pusieron dinero para poder publicar la autobiografía de su abuela. Entonces fue una cuestión muy, muy bonita y muy interesante. Eventualmente también sería bueno que dentro de los objetivos quedaran claros los objetivos económicos. ¿Cuál es el objetivo económico de ese libro? Esperan por lo menos salir de la inversión. Eso implica, bueno, vender cierta cantidad de copias, lo cual implica entonces también buscar algunos canales para moverlo. No quiero dinero, no me interesa, lo que quiero es que la gente conozca mi obra y cuando la tenga impresa la voy a ir a regalar a bibliotecas, por ejemplo, y a toda mi familia. Bueno, perfecto, pero entonces tengamos claro que el dinero invertido no tendrá una recuperación. Quiero las dos cosas, quiero regalar, pero también quiero invertirlo. Bueno, pues entonces seguramente tendremos que pensar en un libro caro relativamente, o al menos que cada uno de esos ejemplares, por lo menos por cada ejemplar vendido, ingrese también lo suficiente para otro ejemplar regalado a una biblioteca, por decir algo. El siguiente paso sugiero que sea registrar la información. En una historia de vida pueden ser entrevistas a profundidad con la o las personas involucradas. Aunque sea un libro sobre mi madre, podría terminar entrevistando a mi padre también, a mis abuelos, a mis tíos, a mis hermanos. De pronto ellos tienen una visión distinta de lo que sucedió o pueden agregar cosas a lo sucedido. Tampoco tiene que ser una sola entrevista, podría ser una serie de entrevistas acordadas. Por ejemplo, los domingos familiares que vayamos a visitar a la abuela, podemos tomarnos 1 hora y media para grabar las conversaciones. Y esta es otra cosa importante. Podemos grabarlas en algo tan sencillo como un celular en audio, o puede ser video también, ¿por qué no? Pero deben quedar registradas de alguna manera. Puedo tomar notas, aunque yo sugiero que aunque tomen notas también graben el audio para mantener y poder regresar a esos datos si se nos pasó alguno por alto. En el caso de la autobiografía, se puede hacer una reflexión, consultar diarios de lo que pasó en alguna fecha, quiero decir el diario publicado, los medios de comunicación, o si yo tengo un diario, también podría ser. E incluso sugiero revisar las redes sociales. Muchas veces conocemos esa función de Facebook que nos recuerda una foto de hace 6, 7 años de eventos que habíamos olvidado, y entonces de alguna manera las redes sociales hoy son una forma de diario que nos pueden funcionar para recordar eventos, fechas o al menos un año o una época específica que no queremos dejar pasar. Incluso también podríamos entrevistar a parientes cercanos para que nos den su punto de vista sobre eventos que nos interesa dejar muy en claro en nuestro documento. Aquí es importante un concepto que se maneja en las ciencias sociales llamado rapport. El rapport es el ambiente agradable de confianza que debe crear el entrevistador con su entrevistado. Va desde hacer la entrevista en un lugar cómodo, silencioso, donde se puedan concentrar y en algún momento puedan revelarse intimidades también. En algún momento puede ser que rían, que lloran, etcétera, y la presencia de personas que tal vez no sean de la familia o no sé, podría intimidarnos, o podríamos dejar de contar ciertas historias. Por ejemplo, si a nuestra madre le pedimos que nos cuente la historia de sus novios y ahí está su esposo, pues puede ser que no nos cuente la historia como pudo haberla contado si él no estuviera presente. Y al mismo tiempo el rapport no solamente va a la ubicación, a lo físico, sino también a la confianza, al momento creado entre la persona y el entrevistador, ¿sí? Es importante crear esa confianza, que si estamos hablando de un familiar, pues obviamente ya tenemos avanzado el camino, pero sí es necesario crear ese ambiente y esa confianza. Otro momento importante es ordenar la información después de que ya la tengo recabada. El orden usual suele ser el cronológico.
empezar con la niñez, la juventud, pasar a la adultez y si hemos llegado ya, llegar a la vejez. Sin embargo, no es el único orden que podemos tener. Podríamos hablar también acerca de una sucesión de eventos importantes o hitos en la vida de la persona que queremos registrar y que cambiaron o definieron el rumbo que dejaron en este mundo, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, un accidente, un viaje, una graduación, la muerte de alguien, la inauguración de un negocio familiar. Pueden ser diferentes cosas, no solamente puede ser uno, pueden haber varios hitos en el libro, pero usualmente hay uno o dos que son muy relevantes. Aconsejo que definamos o encontremos ese hito y hagamos una entrevista específicamente sobre ese tema para ahondar más y conocer absolutamente todos sus detalles. Es importante también en esta parte establecer los personajes principales y secundarios que vamos a abordar en nuestra obra. Por ejemplo, si fuera la historia de nuestra madre, puede ser su esposo, pueden ser sus hijos, pero de repente también tiene una mejor amiga que ha estado con ella desde la infancia y valdría la pena que sea un personaje recurrente en toda la obra. Pero si de pronto hay una vecina que jugó un papel importante durante la adultez, digamos, de nuestra madre, pero solamente por 4 o 5 años, no sé si valga la pena entrar en muchos detalles acerca de esta persona si no va a volver a aparecer en toda la historia. El siguiente paso debería ser definir la lógica de la narración. Como les decía, puede ser de 1 o 2 o 3 o 4 hitos, ¿verdad? Que sería el momento álgido de la narración. En otras palabras, tendríamos que tener una especie de introducción, de nudo y de desenlace. En este caso, la introducción obviamente tiene que ver con el nacimiento, con cómo llegó esta persona acá. Puede ser incluso un capítulo previo acerca de sus padres o de sus abuelos o de toda su familia. Y eventualmente después ya seguir por su niñez, su juventud, su adultez y llegar a definir el hito más importante, desarrollarlo y llegar al final y pensar también qué tipo de final se va a poner, un final cerrado, un final abierto, no sé. Obviamente si la persona no ha muerto, pues sería bueno un final abierto y sobre todo dejar las expectativas de qué es lo que quiere hacer en los años que le quedan de vida. Puede ser también que necesitemos establecer una línea de tiempo, por ejemplo, narrar de la hora hacia el pasado o viceversa, que sería el orden cronológico. Y también se debe definir el narrador. Obviamente, si es una autobiografía, será un narrador protagonista, pero si es una biografía que yo hago de otra persona o una historia de vida, puede ser un narrador omnisciente, un narrador testigo. Este funciona muy bien, por ejemplo, si la persona que está haciendo el libro es un amigo o pariente cercano de la figura principal. Tenemos otras opciones, como por ejemplo la narración cubista, que narra los mismos hechos desde distintos puntos de vista. Esta narración podría ser interesante, por ejemplo, para una biografía. Definir los hitos de la persona y que cuando se narren podrían incluir los puntos de vista de otras personas relevantes en su vida, puesto que puede ser que nos cuenten detalles o perspectivas novedosas, siempre y cuando también sean, por supuesto, del agrado de la persona de quien estamos haciendo la biografía, si es que buscamos agrado, por supuesto, ¿verdad? Y por último, el siguiente tema sería ya el momento de la escritura. Se sugiere que las personas involucradas lean, revisen y aprueben la obra antes de su publicación, especialmente para evitar problemas futuros. Y cuando hablo de personas involucradas, quiere decir todos los que aparezcan en la obra. Desde personajes importantes hasta de pronto algún primo que vive en el extranjero, que está allá y que tenemos años de no hablar con él o ella, para que sepan que están ahí y estén de acuerdo o puedan opinar sobre la forma en que se les retrata en ese documento.
Lo peor que podemos hacer es crear un documento que en vez de unir a la familia, la separe, o que deje un mal sabor de boca por alguna anécdota que tal vez alguna persona no quería que quedara registrada en un documento de este tipo. Por supuesto que toda biografía, autobiografía o historia de vida puede incluir un anexo o apéndice donde se incluyan. Lo primero que se nos viene a mente es fotografías, por ejemplo, las cuales eventualmente también pueden estar en el transcurso de la obra, por supuesto, y en ese caso yo sugiero que tengan un pie de página indicando el año y quiénes son las personas o el evento que se muestra en la fotografía. Pero también puede ser, por ejemplo, una playlist de las obras que le gustan a la persona o un decálogo de sus principios éticos en la vida, o sus lecturas favoritas, también puede ser sus gustos, un mapa de viajes si es que la persona ha hecho muchos viajes en su vida, no sé, algún otro tipo de documento que pueda ser interesante o que ayude a tener una mejor idea de qué fue lo que hizo y quién es esta persona que está dejándonos un documento para conocerla a fondo. Ahora ya tenemos el documento terminado. ¿Cómo puedo yo acercarme a una editorial o buscar una forma de imprimirlo como libro? Bueno, en este caso sí quiero entrar a describir un servicio que se presta en la editorial Kazam-A que tiene el nombre de impresión bajo demanda. Básicamente se trata de que un autor contrata los servicios de la editorial y con ello puede publicar, pero a la vez retener el 100% de las regalías y controlar los canales de distribución. O sea que el autor paga, sí, es una especie de autopublicación, pero lo bueno es que el producto final es 100% propiedad de la persona que contrató los servicios, obviamente. La impresión bajo demanda tiene dos pasos, digámoslo así. El primer paso es preparar el texto. En esta etapa se genera el arte final, que es un PDF de alta definición que se manda a imprenta y que es propiedad del autor, no de la editorial. Este paso incluye la edición, la corrección de estilo, la diagramación, la corrección de pruebas y la impresión de un libro de prueba, solo uno. El producto final, ¿cuál es entonces? Bueno, son las artes finales de impresión, que son un PDF, un archivo, un documento donde están todos los archivos editables del libro en InDesign y, como dije, un libro impreso para ver cómo va a quedar el final y con esto pasar al paso 2. El paso 2 es el que se llama impresión bajo demanda. En él, básicamente lo que se hace es que se manda a impresión el arte final. Aquí debo aclarar algo. Es obligatorio para la persona que tome este servicio los dos pasos. No podemos tomar solamente el primero y quedarme con el arte final y llevarlo a otra imprenta, ni puedo llegar con un arte final generado en otro lado solamente para que me lo impriman. Esta segunda parte, pues sí, la primera parte no se puede hacer, o sea, digamos, llevarla a otra editorial, a otra imprenta, porque se les está dando un precio especial precisamente pensando en la impresión dentro de Kazam-A. Y no aceptamos artes finales hechas por otras personas, porque solo así podemos mantener o asegurar la calidad del producto final. Básicamente lo importante con esta opción es que se hacen pequeños tirajes de 25, 50, 100 hasta 350 copias. Manejamos así pequeños tirajes y siempre los libros van a tener estas características. Tamaño media carta, interior a una sola tinta negra obviamente, portada full color en texcote y encuadernado rústico engrapado full color. Básicamente es la idea que todos tenemos cuando pensamos en un libro de bolsillo. Esa es el tipo de libro que vamos a tener al final y la impresión es sobre papel crema, también llamado papel obra, no sobre papel bond, ¿verdad? Este segundo paso se puede repetir cuantas veces el autor lo desee. O sea, puede mandar a pedir primero un tiraje de 25 copias. Si se venden o se distribuyen bien, podríamos pasar a uno de 100 o a uno de 50 y así, y pedirnos cuánto tiraje quiere. ¿Solamente se trabajan biografías o autobiografías? No, también trabajamos obras literarias, si es su caso y de su interés.
Algunas cosas se cobran extra. Por ejemplo, si usted necesita que se contrate un fotógrafo para el libro, eso es extra, o un ilustrador, si digamos usted tiene un libro de cuentos o poemas y quiere agregarlo, eso también es extra. Pero el diseño de la carátula no, como dije, eso va incluido dentro del paquete. Y también se cobra extra si usted quiere un registro ISBN para tener más seguro la cuestión de los derechos de autor, y que también muchas veces se exige para poder entrar a distribución en algunas librerías, como en Guatemala sería el caso de Sophos. ¿Cuál es el precio de este proceso? Bueno, pues depende. Depende obviamente del tamaño del libro y de sus características, pero sin hablar de los costos extra, podría decirles que el paso 1 tiene un costo de 45 quetzales, algo así como $5.75 estadounidenses, por página tamaño carta del archivo original, del archivo hecho en Word, digámoslo así. Y el paso 2, estamos hablando que si su libro quedara con unas 100 páginas, tamaño media carta, estamos hablando que el libro tendría un precio aproximado de 55 quetzales o algo así como $7.25. Obviamente ese es el precio de costo, ya usted lo puede poner a la venta en otros medios al precio que usted desee. Usted con ese libro puede hacer lo que quiera, lo puede ir a dejar a librerías, lo puede promover en redes sociales. El libro es suyo, obviamente, pagó por el servicio y usted lo distribuye y comercializa. Muy bien, hemos llegado entonces al final de este episodio. Les recuerdo, mi nombre es Javier Martínez y me encuentran en todas las redes como Pacam. Los invito a seguir a nuestro patrocinador, la editorial Kazam-A, que encontrarán en Twitter, YouTube, Instagram y Facebook como @Kazam-A, recuerden con Z y H al final. ¿Nos quieren apoyar? Compartan y comenten el episodio en redes sociales. Y por qué no, compren libros de la editorial, que por cierto, tenemos varios títulos en oferta precisamente por el Día de la Madre hasta el 9 de mayo. Les recuerdo que el enlace al servicio de impresión bajo demanda lo encontrarán en la descripción de este episodio y nos escuchamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazam-A. Encuentra este y otros episodios en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube y otras plataformas similares. Contáctanos en Facebook y Twitter como @charlasliter.